Viernes, que tengan buen viernes todos, casi inicio de fin de semana, ya es 25 de junio y revisando la prensa nacional como lo hago todas las mañanas, me destacan tres notas que quisiera comentar el día de hoy. La primera de Milenio, donde plantea algo que se está volviendo una costumbre, pero mala costumbre. Los aguacateros de Michoacán tienen fama por ser los principales exportadores del oro verde a los Estados Unidos, es decir, del aguacate incluso a Europa y a Asia. Pero también ellos exportan zarzamora, mango y guayaba, es decir, son extraordinarios productores. Pues fíjense ustedes nomás qué lamentable lo que está sucediendo en México, en nuestro país, que ni el gobierno del Estado ni el gobierno federal han podido hacerle frente en lo más mínimo al crimen organizado en Michoacán. Y esto obliga a que los aguacateros, los empresarios, 3,000 productores, hicieron una polla, le pusieron una lanita y formaron guardias blancas. Prácticamente armaron a todo un pueblo y se levantaron en armas literal a efectos de generar autodefensas, defender sus intereses, defender sus familias, defender la paz y la tranquilidad, porque ya están hartos de las extorsiones, los secuestros y los asesinatos. No se diga el cobro de piso por cada cosecha, por cada camión, los daños a sus familias, la incertidumbre en la que viven. Y esto nos invita a reflexionar con mucha seriedad y con mucha profundidad. ¿Hasta dónde vamos a llegar si no hay un viraje radical en materia de seguridad pública en el país, donde el presidente de la República y los gobernadores se pongan de acuerdo para hacerle frente al crimen organizado? Una estrategia de inteligencia, del uso de la fuerza solo cuando sea necesario, pero imponer la autoridad. Porque de lo contrario, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sabe cómo nos ven en el extranjero? ¿Sabe cómo percibo? ¿Cómo nos ven en el extranjero? Que somos un país sin leyes y sin autoridad. Que aquí los criminales hacen lo que les da su gana, porque no se impone el gobierno. Esa desafortunadamente es la imagen con la cual nos están viendo los europeos, ya nos están viendo los norteamericanos, ni se diga. En todas las reuniones que he tenido, lo primero que me preguntan, oye, ¿es cierto esto? ¿Es cierto lo otro? Y todo el ¿es cierto tal cosa? Se refieren a cuestiones de seguridad. Se refieren a cosas de robos, de secuestros, de muertos, de balaceras. Y eso es muy difícil y muy lamentable para el país, para los estados, para los productores, para los ciudadanos, pero también para el gobierno. Sin embargo, pues vemos todas las notas que se generan todos los días del gobierno federal y de los estados, y son más notas políticas que enfocadas a resolver el tema de la seguridad. Entendemos que tenemos dos grandes cánceres permanentes ya en todo el país. Uno es la pandemia sanitaria, que esperemos que se pueda erradicar con las vacunas, con el favor de Dios pronto. Pero el cáncer de la seguridad pública sigue y sigue creciendo, sobre todo pues el del crimen organizado. Ya no solo es la venta de drogas, insisto, es la extorsión, el secuestro, el cobro de piso, acabar con patrimonios enteros, matar personas a diestra y siniestra. Y el gobierno federal, ni con los 100,000 nuevos miembros de la Guardia Nacional, ni con todo el ejército mexicano, ni con la Marina. Dígame usted si en estos últimos 3 años ha visto usted operativos de la Marina o del ejército como los hacían antes para detener a los grandes capos o líderes de los cárteles. No. Simple y sencillamente recordemos que el comandante de las fuerzas supremas en este país es el presidente de la República. Desde que llegó el actual, pues tomó la decisión de que abrazos y no balazos, y ay Dios mío, los criminales no tienen madre, porque el llamado fue, los vamos a acusar con sus mamacitas, y eso no funciona, honestamente, y no es burla, es literal, porque así se dijo, y tal como tal no funciona. En el Reforma del día de hoy usted lo puede ver y checar ahí, también algo pues que es desgarrador, que duele. A veces suena así como muy aislado, pero ya se ha generalizado en todo el país.
A pesar de amparos, a pesar de promesas presidenciales, a pesar de protestas permanentes, casi seguidas, vaya, no llegan los medicamentos para los niños enfermos de cáncer. ¿Cómo es posible? Si somos la economía número 15 en el mundo, pero en materia de atención a problemas de esta naturaleza, como el de la seguridad pública que acabo de comentar y como este de los medicamentos, creo que debemos de andar como en el número 100 de 200 y tantos países. Estamos en el quinto mundo. Somos parte de la transformación de cuarta. Somos una vergüenza, no es posible, en serio, no es posible. Es un tema de dinero y es un tema de decisiones políticas, es un tema de organización, de administración pública. Por favor, despierten, señores. Para eso entraron a sus responsabilidades. El Universal consigna, por otro lado, que hay una sacudida en la 4T. Esta sacudida se debe a que renunció uno de los hombres claves, de los más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, un personaje metido en las entrañas de la 4T, Gabriel García Hernández. Fíjese, él era el coordinador del ejército de 20,000 servidores de la nación. Era el coordinador de los 32 superdelegados que tenemos en todo el país, son casi virreyes. Y el angelito tenía un presupuesto a su disposición de 300,000 millones de pesos. ¿Qué tal? Pues se le va al presidente y se empieza a desgranar la mazorca. No lo corrió, se le fue, renunció. Como renunció el secretario de Comunicaciones y Transportes cuando le quitaron puertos y se los dieron a los militares. Como renunció el primer secretario de Hacienda. No Arturo Herrera, que lo están mandando premiado al Banco de México, sino el primero. La secretaria de la Función Pública fue cesada. Eso es evidente. Algo está pasando, pero no está funcionando. Y en el Heraldo de México Radio, que por cierto cumplen 2 años, según escuchaba hoy en la mañana a Sergio Sarmiento y a su compañera conductora, con un periodismo fresco, interesante. Se lo recomiendo, yo lo escucho pues a veces a las 5:30, antes de las 6 de la mañana, casi siempre, 6:30, pues porque son 2 horas de diferencia, entonces siempre escucho prensa nacional o a veces veo televisión, depende de dónde esté, y los escucho a ellos y me gusta su formato. Tienen 2 años. Está el Sergio Sarmiento y luego a otras horas está la de la Micha también, que tiene lo suyo. También está Javier Alatorre, aquel de Televisa, de TV Azteca, perdón, que sigue en TV Azteca. Entonces hay una conjunción de gente que antes estaba en Televisa y en TV Azteca y en otras radios y están en el Heraldo de México. Se lo recomiendo, vale la pena para las noticias nacionales, centrados, respetuosos, sin grandes exageraciones, pero comparten apropiadamente muchos comentarios. Y escuchaba a la directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, que estaba hablando de lo que está sucediendo con la inflación en México. La que no se siente en los números, pero hijo de la fregada, cómo se siente en la cuenta que paga usted en el supermercado, en los restaurantes y en todos lados, porque ya se está saliendo de control. El Banco de México prácticamente fue rebasado en este último reporte. Al doble de lo que había estimado el Banco de México se fue la inflación. Entonces todo esto sube de manera inexonerable, de manera súbita, y pues nos pega duro, simple y sencillamente porque no tenemos la capacidad, el poder adquisitivo de las personas, de los que tienen un salario, un sueldo, pues obviamente a la hora de ir a comprar las cosas más básicas, las cosas para vivir, las cosas que requieren, se dan cuenta que todo es más caro. Se dan cuenta simple y sencillamente que es más complicado vivir, que su calidad de vida se está deteriorando, que se están bajando sus niveles de vida, pero también sus ingresos. Sus ingresos se pierden ante los aumentos desproporcionados, que no es otra cosa más que la inflación, y no deja de preocupar porque nos puede llevar a escenarios indignos, indeseables,
de hiperinflación y ojalá no lleguemos a los límites de las devaluaciones, porque si alguien sabe de inflación, devaluación, crisis económica, quiebra del país, somos los miembros de la generación de los 60s, de los 70s y de los 80s. Toda nuestra vida hemos vivido en medio de crisis, antes por los gobiernos malos del PRI, después por los del PAN y ahora por Morena. No damos una, es increíble. Al parecer muchos habremos de dejar de estar en este planeta y no vamos a encontrar solución. No se ve solución por donde la cosa pública pueda tomar un sesgo normal, como lo toman las empresas, como lo toman otros gobiernos, como lo toman otros países. Vamos de mal en peor, en materia económica, en materia de salud, en materia de seguridad pública, y ya ni le sigo, porque es viernes y se trata de estar con optimismo, pero la verdad es una realidad. Me duele en el alma analizarlo de esa manera, pero usted dígame si le estoy diciendo algo que es irreal, o cargado de mentira, o sesgado. Simple y sencillamente estoy comentando lo que publica la prensa nacional, pero la opinión generalizada de los mexicanos es que las cosas se están poniendo cada vez más complicadas. Así es. Saludos, gracias por escucharme, que tenga bonito día.